Ya, Joaquín, primero buenas noches. En primer lugar, considero que es inconstitucional el procedimiento que se utilizó para la sanción de esa modificación. Esto no es una facultad de misión, sino que es una facultad del cuerpo, del poder legislativo. Esa delegación en una comisión supera totalmente los límites que suena marcado para la sanción de leyes en comisión. Por otro lado, tiene una pésima técnica legislativa porque de manera interesada, código que es armónico y que tiene una organicidad en función de su texto, se lo va sancionando como en pequeñas cuotas. Entonces queda lo que se sanciona completamente descontextualizado. Pero además tiene una clara inconstitucionalidad por el fondo. Es decir, el tribunal intermedio no funcionó porque vieron que no tenían mayoría para sancionarlo en la Cámara de Diputados, como les ha pasado optativas en materia de justicia hasta ahora. Entonces han ideado esta suerte de pergenio, si me permitís el término, a través del cual una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada, sancionada, dictada por la Corte Suprema, puede ser revisada por un tribunal inferior. Ahí está el problema. Y esto se da absolutamente de bruces con lo que la Constitución establece respecto de la conformación del Poder Judicial Federal cuando dice que está integrado por una Corte Suprema, acentúo, y demás tribunales inferiores, pongo el acento, que es el Congreso. Es decir, que los demás tribunales son inferiores, es decir, que no pueden ir decisiones tomadas por la Corte, porque si no están invirtiendo precisamente el orden de prelación que la Constitución prevé. Así que yo en inconstitucionalidad manifiesta, no tengo duda que la Corte Suprema lo va a declarar así cuando llegue algún caso, a lo que se agrega la necesidad de que para que haya tenga que haber un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está todo hecho para que los delitos de corrupción duren siglos y por lo tanto le vaya a la cárcel. Porque sabemos que eso implica un periodo que puede tener cualquier cantidad de tiempo. Fíjate lo que ha pasado ahora con la condena de Menem. La Corte no se ha pronunciado, tampoco se avanzó con el tema de Río Tercero y resulta que ahora se lo sobresee. ¿Por qué? Porque todo está hecho para que los poderosos, particularmente los altos funcionarios de los gobiernos peronistas, no vayan nunca o sea simplemente como una fantochada, como cuando a Menem se lo encarceló en la Quinta de Costañán. O sea, es algo que no le pasaría a nadie. Vudú en una mansión en Avellaneda que pagamos todos, eso no sería jamás a nadie, está con sentencia firme. Entonces, están flexibilizando el concepto de sentencia firme, sobre todo la revisión de la sentencia firme, para precisamente eternizarla, pero además para que las sentencias de la Corte Suprema firmes puedan ser revisadas por tribunales inferiores. Fernando, ¿vos crees que hay en el fondo un proyecto de impunidad solamente para Cristina o para todos los funcionarios kirchneristas? Porque hoy también salió una presión fuerte sobre el presidente para que le dicte un indulto a Milagros Sala. Bueno, está claro que la prioridad es Cristina y está claro que los muchachos van por todo, de manera que si logran solo Cristina, harán solo Cristina, pero van a tratar de darle impunidad por todos. Yo he presentado un proyecto de ley que espero que podamos votar, porque los votos entre Juntos por el Cambio y el peronismo que se dice republicano, federal y no corrupto, estarían para prohibir cualquier tipo de amnistía o indulto en los casos de corrupción. Es cierto que de alguna manera eso se deriva de la Constitución, pero también es cierto que sería bueno que lo sancionáramos como ley y como principio de ley, porque la capacidad de indulto por parte del presidente está limitado ya por la Constitución a los casos Condena. En condena, que tienen que tener condena, pero aparte no pueden aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Y la corrupción de Estado, como se vio bien en el caso de Once, las inundaciones de La Plata, son prácticamente crímenes de lesa humanidad porque el Estado que debería protegerte y que según la propaganda te protege, te deja expuesto y te quita la vida, que fue lo que pasó con tantas víctimas. Así que
Yo creo que sí, que el centro, el núcleo del acuerdo político, y cuando digo el acuerdo político, digo Cristina, pero digo también Alberto, y digo también Sergio Massa, digo, el núcleo del acuerdo político que generó este gobierno fue la impunidad. La impunidad para Cristina, de quien, como Alberto, decía que era la responsable del pacto con Irán y del encubrimiento, por lo menos, del crimen de Nisman, y de Massa, que decía que los iba a meter a todos presos. Daniel, hablabas recién de que debería ser declarada inconstitucional por la Corte, pero me parece que es un trámite que va a llevar mucho tiempo porque la Corte necesita un caso concreto, que puede no llegarle nunca, por otro lado, porque además, ¿quién se va a quejar de los beneficios que recibe? Claro, lo que pasa es que eso es un fiscal, es decir, cuando precisamente un caso que sea derivado ante un tribunal inferior, que creo que va a ser un sorteo de jueces de casación, ni siquiera está claro el procedimiento, allí debe plantear la inconstitucionalidad un fiscal, porque es algo que pone en juego precisamente la integridad y el patrimonio del Estado, porque se trata de delitos contra la administración pública, es decir, que lo que está en juego es precisamente el patrimonio. Así que debería hacerse de esa manera. Fernando, en las últimas horas hubo además varias declaraciones, lo decía al principio, tanto del presidente como de la expresidenta, como de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, durísimas críticas a toda la justicia porque dice que lo protegen a Macri. Bueno, me parece que se van cayendo las máscaras, ¿no? Porque primero Cristina era una cosa, pero Alberto era otra. Bueno, Alberto era lo mismo que Cristina. Después Alberto era lo mismo que Cristina, pero la ministra Lozardo era una persona prestigiosa en el sector judicial. Ahora también se sacó la careta, ¿no? Yo nunca intervine porque no soy del palo, no conozco, pero la verdad es que las declaraciones de la ministra son vergonzosas. Cuando ellos dicen que la justicia que tenemos es vergonzosa, se autoincriminan, porque los mecanismos centrales de designación de la justicia han sido históricamente copados por el peronismo. Básicamente el Senado tiene mayoría peronista de 1983 y el Consejo de la Magistratura lo han manejado, todavía estamos esperando el fallo de la Corte al respecto, lo han manejado ellos con mayoría. Entonces, ellos han intervenido sistemáticamente. No tienen los 2/3, pero tienen mayoría. Bueno, sobre esa base han manejado sistemáticamente, es decir, no hay un juez designado en la Argentina que no haya pasado por el filtro peronista, no hay uno. Entonces, cuando dicen esta justicia es un desastre, eso es como si, no sé, viene un médico, te opera mal, ¿no? Te hace una cirugía desastrosa y al rato viene y te dice, pero qué desastre esta cirugía, vení que te opero de nuevo. Y si vos confiarías en ese médico, en el mismo que hizo el desastre, para arreglarlo y para modificarlo, me parece que está muy claro cuál es el interés. Y si vos haces una cuenta muy básica, yo la tengo hecho hace un tiempo, habría que reactualizarla, pero tomá dos cuerpos de justicia, dos fueros, que son los principales de la justicia argentina, que son Corte Suprema y Comodoro Pi. Sin entrar en el juicio del valor o menor valor de los jueces, sin meterme en eso. ¿Quién los designó? Es decir, había 3 designados por el Partido Justicialista, por los gobiernos anteriores, cuando llegamos nosotros. Y para designar, para aumentar eso, que era un número ridículo, por la cantidad y la importancia de los fallos, hubo que llegar a un acuerdo por el cual se eligió, por un lado, a Rosenkrantz y por el otro lado, a un ex ministro de Kirchner. Es decir, 4 de 5 son prácticamente jueces que ha designado o avalado o sostenido el peronismo en la Corte Suprema. Y en Comodoro Pi, haces la misma cuenta, te da más o menos 10 de 12. Ahora, han designado toda la justicia y no les alcanza. No les alcanza con los jueces que ellos mismos han designado, porque les piden a jueces que han tenido algunas actitudes valiosas, pero muchas actitudes muy complicaditas, les piden más y más. Entonces, me parece que estamos en un momento de quiebre institucional, de peligro de quiebre institucional, cuando la ministra de Justicia sale a hacer esas declaraciones en contra de la justicia prohijada por el partido del gobierno en el que forma parte. Bueno, eso quiere decir que también en esto van por todo y quieren alguna forma de impunidad permanente para todos ellos. Y eso sería el fin de la República. Daniel, ¿qué te pareció a vos esta ola, cataratas de críticas de funcionarios que incluyó al presidente de la Nación contra la justicia, que incluya a la Corte, o en general, o contra los jueces? ¿Qué te pareció esto?
Bueno, me parece que es algo que se reitera, es expresamente violatorio nuevamente de la Constitución, porque el artículo 109, de manera expresa, le prohíbe en toda circunstancia al presidente interferir en causas judiciales e intervenir en cuestiones de tipo judicial. Por supuesto que eso comprende a todos sus asistentes, que finalmente es lo que son los ministros, secretarios y subsecretarios. El Poder Ejecutivo está integrado por una sola persona, que es el presidente de la Nación. Con lo cual esto constantemente es violado de una manera grosera, porque directamente, inclusive improperios, amenazas, extorsiones, críticas, porque eso implica una calidad institucional bajísima, en la cual el presidente se considera absolutamente validado para decir lo que quiere sobre la justicia, incluyendo la Corte Suprema, que permanentemente dice que funciona mal, o la amenaza, ya la amenazaba durante la campaña un importante número de jueces de Comodoro Pi, de la Cámara de Casación Penal, entre los cuales Urso, recuerdo, entre muchos otros, fueron directamente amenazados porque dijo que habían dictado prisiones preventivas y tomado decisiones que eran unas barrabasadas, se utilizó una expresión, y que más o menos lo iban a pagar lo que habían hecho. Esto antes de asumir. Y esto se continúa porque es la misma actitud de no respeto a la división de poderes y a la independencia de la justicia. Yo digo permanentemente, ¿qué pasaría si un ministro de la Corte se pudiera decir que el Poder Ejecutivo anda mal, que hay que cambiarlo, que debe cambiarle el ritmo, de criticar las medidas que toma el Poder Ejecutivo? Lo veríamos como una locura. Pues pasa exactamente lo mismo. Los poderes son independientes, lo que está haciendo es gravísimo. Además, de ninguna manera, no seamos cándidos, no lo hace para mejorar a la justicia, hace para cumplir con un plan de impunidad que se ha puesto en marcha desde el mismo día que él asumió. Primero con la colonización de los organismos de control, todos, que tiene que preservar los intereses del Estado como abogado del Estado, y él está en curso en procesamientos por haber cometido, o sea, parece una broma, en realidad es para llorar. El plan se continuó a través de las normas de reforma de la justicia, de reforma de la Procuración General de la Nación, de traslado de jueces, de invalidación de pruebas, y podríamos decir, todos los días se les ocurre seguir, todos los días se les ocurre, y no van a parar, porque lo que quieren es la impunidad. Y eso nos tenemos que meter en la cabeza. Por eso las elecciones próximas son tan importantes. Daniel, una última pregunta. ¿Crees que solo impunidad o también venganza? Bueno, va junto, fundamentalmente la impunidad, pero de paso me ve también en el estilo de Cristina Kirchner. Ella permanentemente utiliza el poder de manera arbitraria, de manera abusiva y vengándose de gente y provocando daño. Como inclusive las expresiones en los discursos de ella, yo siempre recuerdo, por ejemplo, el abuelete o el hombre de la inmobiliaria que estaba papando moscas y que ponía cara como que las cosas andaban mal, en fin, permanentemente es rebajar a los, vengarse. Bueno, así que está en la misma línea, pero para mí lo más grave es la impunidad. Sería realmente nuevamente una cultura en la cual la unión de corrupción más impunidad te da salida. La corrupción es cierto, hay en todos lados más o menos, pero el problema es cuando se ve continuada en la impunidad. Es un sistema que la prohija y que en definitiva favorece y premia a los que son corruptos. Muchas gracias.